el ministro regresa el dinero porque iban en billetes de a 20. Y se presume que toda transacción de billetes de 20 viene del crimen organizado. ¿De dólares o...? En dólares. En dólares. Ah, en dólares. En dólares. Así es. ¿Verdad? Entonces le dije, no, hombre, que yo no quiero estos de a 20, se los devuelve. Decirle a Elena que me los mande como tiene que ser, no de a 20. Y ahí se va desarrollando toda una trama donde evidentemente hay una participación política. O sea, aquí está el entramado entre lo político, lo empresarial y los funcionarios públicos, sí. Igual que en el Seguro Social, igualito, igual que en la SAC, sí. Igual que en el INE. Sí, señor. El mismo esquema. Y queda hoy de manifiesto lo que ha pretendido la parte defensora decir que Elena nunca le vendió al seguro. Yo, dice contador de los Gutiérrez, confirmo que sí le vendieron al seguro. Sí le vendieron al seguro. Y él describe el número de licitación, etcétera, etcétera. Hablando de licitaciones, llegó a tanto extremo la voracidad de estos políticos que se pagaban primero el monto del contrato sin haber entregado las pastillas, sin haber entregado las medicinas. Porque le urgía tanto al presidente del Congreso, Mauricio Oliva, recibir su coima, como le interesaba rápido a Juan Orlando Hernández, al Comité Central, recibir las coimas. Entonces, David, yo creo que estas cosas, frente a toda la propaganda oficialista, no pueden dejarse desapercibidas. Así es. No estamos pendientes de que venga la Sisi, la otra que se inventó Juan Orlando. La maciza. No puede venir eso, porque esta es una cuestión clara. Así es. Y evidentemente, en este instante, el Ministerio Público tiene que abrir, ampliar otra línea de investigación. Sí. Y despojar de su cargo inmediatamente a Mauricio Oliva, que tiene una vinculación directa en el caso de Dimesa. Así es. Sí. Entonces, esto es lamentable. Y dejo que le da Jorge Vanegas al presidente de la Corte. Le dice, presidente, yo le voy a dar la declaración. Y un día antes de la declaración, es dramático lo que cuenta, y van a ver ustedes todas las cirugías que le hicieron a ese hombre para salvarle la vida, porque le pegaron 9 tiros de 9 milímetros. El hombre se defendía así, me lo describió antes de la entrevista. Y llegó consciente al hospital escuela, y del hospital escuela lo remiten al Seguro Social. Y el hombre dijo, yo quiero luchar por mi vida, tengo mis hijos, soy un padre soltero. Y el hombre me conmueve porque dice, Edra, yo soy indignado y no me importa si mi vida tengo que confrontar, pero yo tengo que decir la verdad para que el pueblo hondureño se entere. Es ahí donde uno coge valor y dice que estamos en lo correcto, David. Estamos como con lo que pasó con la abogada Echenique, ¿se acuerda, Edra? Exactamente. ¿Se acuerda? Y luego de esta entrevista tienen que darle más que protección. Fuimos y que nos dimos. Protección. Oiga lo que es Héctor, sí. Tiene que tener protección. Ese hombre está desprotegido. Está desprotegido. Sí. El fiscal general del Estado le prometió que le iba a dar seguridad y que había un fondo aprobado por el presupuesto nacional y por los países cooperantes para proteger al testigo. Y ese hombre está en las latas, ese hombre no tiene que comer, ese hombre se está comiendo sus ahorros, porque está a merced de la suerte, porque el fiscal general del Estado lo ha dejado abandonado después que le entregó valiosa información, porque él tiene los cheques. Él es el testigo protegido. Él tiene los cheques. Y por eso lo atacan, atentan y contra entonces él. van, y un domingo... Y el único testigo, le cuento, que había. Sí, señor. El único testigo que hay. El único testigo. Sí. Porque los otros ya fueron muertos. En un bus. Sí, señor. En San Pedro Sula, la doctora. Entonces, vamos a escuchar, es una entrevista larga, al estilo que hacemos el trabajo con nosotros, con mucha prudencia. Sí. El hombre está viviendo en una colonia, ustedes se les daría pena donde vive, cómo vive, desprotegido completamente, tiene 4 perros guardianes ahí. Cuidándolo. Sí, y 2 agentes de la policía que le ha puesto el Ministerio Público, pero por lo demás nadie se preocupa cómo va a comer, qué va a comer la familia, y es un testigo de oro, valiente, que expone su vida para que los delincuentes de este país sean exhibidos. Así las cosas, amigos, no sé si ya estamos listos en controles para presentar esta noticia. Vamos con esta información de última hora. Flash. Noticia de última hora.
aquí en Radio Globo, la emisora de las noticias en Honduras. Atención, mucha atención, auditorio de toda la República. En un hecho sin precedentes, el testigo protegido del caso Astrofarma habla en exclusiva para Globo TV, Radio Globo, Canal 36, Radio La Catracha, Cholusat Sur Radio y una amplia red de estaciones que se están encadenando con nosotros y pone al descubierto toda la trama que envuelve el caso Astrofarma. Vamos con la entrevista. Hola, ¿qué tal? Muy buena. Yo soy Esdras Amado López y estoy a punto de efectuar una de las entrevistas más complicadas que en 30 años de periodismo yo he efectuado. Voy a platicar con un sobreviviente, un hombre que fue víctima de un atentado y recibe más de 9 disparos. Disparos en la aorta, disparos en la clavícula, disparos en las manos. Un día antes de que testificara en el caso de Astrofarma. El solo hecho de estar aquí en un lugar de Tegucigalpa me causa una impresión grandísima porque estoy realmente frente a una persona que vino de la muerte a la vida por un milagro de Dios. Es Jorge. Ustedes lo conocen ya, su nombre es de dominio público. El testigo protegido, entre comillas, del Estado de Honduras contra la gente de Astrofarma. Vamos a escuchar su testimonio. ¿Cuál es su nombre completo? Jorge Alberto Vanegas. Jorge Alberto Vanegas. ¿Usted trabajaba para...? Yo trabajé para Astrofarma como contador general desde el 15 de diciembre del 2012 hasta el 18 de marzo del 2014. ¿Qué ejecutivos de Astrofarma recuerda usted como miembro de esa compañía? Recuerdo al señor Marco Tulio Gutiérrez, a Lena Karin Arévalo de Gutiérrez, que es la esposa de don Marco Tulio, a Lena Karin Arévalo Gutiérrez, que es, Lena Karin Gutiérrez Arévalo, que es la diputada del Congreso Nacional, al señor Gilberto Lezama Toro, al abogado Carlos Zamora, que eran parte de la junta directiva y de la escritura de Astrofarma como propietarios. Todo lo que se ha dicho de Astrofarma, de que se benefició de contratos con el Estado y de tráfico de influencias de la vicepresidenta del Congreso, que hoy está en debate este caso y que se está decidiendo hoy, ¿qué de cierto tiene y qué fue lo que pasó? ¿Qué nos puede contar? La verdad es que toda esa información es muy convincente. Ella, la diputada, pues con sus influencias políticas hacía que esta empresa lograra calarse y colarse entre una de las primeras empresas proveedoras del Estado de Honduras a través de la asignación de licitaciones. También ellos manejaban que a través de las licitaciones se les daba comisiones a los administradores de los hospitales, al gerente administrativo de la Secretaría de Salud, a la auditora interna, y también se le daba comisiones al señor presidente del Congreso Nacional, que era el encargado de la parte de los hospitales del sur. ¿Al señor Mauricio Oliva? Al señor Mauricio Oliva. ¿Qué le daban a Mauricio Oliva? Se le daba comisiones por las ventas que se le asignaban en el presupuesto al Hospital del Sur. ¿Cuánto más o menos usted logró determinar que se le daba a Mauricio Oliva? Las comisiones eran el 10%. ¿Y recuerda alguna cantidad? El 10%, la asignación de presupuestaria venía de cada unidad hospitalaria, que son 57 en el país, podía ser de 20 a 30 millones, incluyendo fuera aparte las licitaciones ganadas. ¿Y por qué le daban ese dinero a Mauricio Oliva? Se le daba el dinero porque era parte involucrada en el proceso de la asignación de las licitaciones. ¿Usted alguna vez tuvo cara a cara a Mauricio Oliva para hablar del caso de las coimas? No, él siempre utilizaba terceras personas. Los cheques salían a nombre de terceras personas, pero la finalidad era el Destino, Choluteca y Mauricio Oliva. ¿Usted recuerda algunas personas que se le dieron cheques para beneficiar a Mauricio Oliva? En este momento no tengo los nombres a la mano. ¿Pero sí tiene los cheques en mano? ¿El Ministerio Público tiene las pruebas? Sí, el Ministerio Público tiene pruebas. ¿Las pruebas que vinculan a Oliva en eso? Las pruebas que vinculan a cada uno de los miembros de Astrofarma y de los hospitales. Muy bien. ¿Cuánto más o menos dinero manejó Astrofarma en contratos de beneficio? Astrofarma manejaba licitaciones del Seguro Social, de la Secretaría de Salud y de despacho presidencial
que se denominaban la web. Pero Astrofarma dice que nunca le vendió nada al Seguro Social. Astrofarma le vendió en licitaciones, le vendió 2 licitaciones, ganaron 2 licitaciones y le proveyó medicamentos al Seguro Social. El producto de esas ventas se distribuía en coimas a gente del gobierno de la República, a ministros, exministros, a diputados. ¿Cómo se manejaba ese dinero? Ese dinero se manejaba, se le daba a las comisiones, por ejemplo, a la auditora interna, a la señora Sandra Osorio. ¿De dónde? ¿Auditora interna? Auditora interna de la Secretaría de Salud. Los cheques salían a nombre de sus hijos, Avi Suset Canales Osorio, Kelly Alberto Canales Osorio, y a nombre de su esposo, José Alberto Canales Osorio. También se le daban comisiones al señor director de la Secretaría de Salud, que en su momento fue el licenciado Arturo Bendaña. El presidente, el secretario de Salud Pública, Tuqui Bendaña. El secretario de Salud Pública, Tuqui Bendaña, y al administrador, que era el señor Vinicio Monterroso. ¿Qué cantidades más o menos se le daban en comisión? Se le daban 6 millones de lempiras al secretario, y al señor Vinicio Monterroso se le daba el 10% de cada una del monto de las licitaciones. Para darle un ejemplo, Astrofarma fue una empresa que desde el 2007 hasta en el 2007 vendía 7 millones de lempiras, en el 2008 vendió 9 millones de lempiras, en el 2009 vendió 16 millones de lempiras, y esto porque fue precedido de una demanda que le ganó a la Secretaría de Salud. En el 2010, ya con la presencia de Gilberto Lezama, que venía de un gobierno de facto de Roberto Micheletti Baín, él fue el gerente administrativo de la Secretaría de Salud. Luego de que terminó el gobierno el 27 de enero, él cayó como gerente general de Astrofarma. De ahí hubo el crecimiento que Astrofarma salió, que vendía 358 mil millones de lempiras en medicamentos. Después, en el 2011, ellos vendieron 258 mil millones de lempiras. Y dígame una cosa, ¿y cómo se manejaba la trama política coimas? La trama de los ejecutivos de Astrofarma, la coima, el Congreso y la distribución de las coimas a los políticos. ¿Cómo se manejó eso? La mayor parte de la trama y de las coimas se manejaba a través de terceras personas o testaferros. Los cheques se hacían a nombre de terceras personas o de los mismos empleados de Astrofarma. ¿Y cómo usted sabe que el destino era para esas personas, para los políticos? Porque recibía la orden directa de Gilberto Lezama Toro y del señor Marco Tulio Gutiérrez Velázquez. Recibía la orden directa de que tenía que hacer la emisión de un cheque por X monto a nombre de un empleado. Él lo iba a ir a cambiar y el destino era la Secretaría de Salud o un político designado para ellos. ¿El empleado era de quién? Los empleados todos eran de Astrofarma. O sea, los cheques se sacaban a nombre de los empleados de Astrofarma. ¿Y en efectivo se entregaban? Y en efectivo se enviaban. Los enviaban en cajitas de adorno navideño. ¿A quién le mandaron en cajitas de adorno navideño? Se lo enviaron a Vinicio Monterroso y se le envió a Soad de Estrella Orozco. ¿Y ellas quiénes son? Soad de Estrella Orozco era la gerente administrativo en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. ¿Gerente administrativa de dónde? De la Secretaría de Salud. ¿Y le mandaban regalitos de Navidad? Se le mandaban regalitos, pero en los regalitos era efectivo, constante y sonante. ¿Y al ministro? Al ministro se le enviaba a través de terceras personas, se le enviaba en cajas de puros, se le enviaba en una cajita de un adorno navideño, y él en su momento se le enviaron una vez $2,000, los cuales no los quiso aceptar porque iban en billetes de denominación baja, que eran $20. ¿A quién le daban Se lo enviaron a Tuqui Bendaña. ¿Cuánto le mandaron? Le mandaron $2,000 del pacto, que eran 6 millones de lempiras. ¿Con quién pactó Tuqui Bendaña esa? Tuqui Bendaña pactó con el señor Marco Tulio Gutiérrez y con el licenciado Gilberto Lezama Toro. Muy bien. El papel de la diputada Elena Gutiérrez y de su esposo, el señor Suazo. El papel de ellos era fundamental porque la injerencia política que ella ejerce en el Congreso, teniendo un cargo público, tenía la injerencia sobre la Junta Nominadora y la Junta Calificadora que analizaba las licitaciones. Y inexplicablemente Astrofarma, teniendo una logística muy poca, se convirtió en uno de los mejores proveedores del Estado de Honduras en medicamentos. ¿Cuánto más o menos movió en millones? En millones movió alrededor de unos 800,000 millones de lempiras. 800,000 millones de lempiras. En licitaciones tanto del Seguro Social, licitaciones de Salud Pública y las licitaciones del despacho presidencial de la primera dama, Rosa Elena de Lobo. Y de esos 800,000 millones,
en coimas, ¿a cuánta gente se le dio dinero y me podría dar los nombres de la gente que usted considera que recibieron esos dineros? Bueno, en realidad recibieron dinero todos los 57 administradores de todas las unidades hospitalarias. Pero de los que son más corrientes y más conocidos, por ejemplo, el caso de Sandra Osorio, que era la auditora, el señor Tuki Bendaña, el señor Mauricio Oliva, el señor Vinicio Monterroso, ellos fueron los que más beneficiados salieron con la asignación de estas licitaciones y con el caso de Astrofarma. Mauricio Oliva le decía a Astrofarma a nombre de quién sacaron los cheques. Mandaba a un empleado de él de su confianza, apellido Bindel, que no le sé todavía el nombre, es un señor alto y pelón. Un señor alto y pelón, se llama, es el suplente de él. Sí. Hernán Bindel. Hernán Bindel, correcto. ¿Me podría rectificar eso, por favor? ¿A quién mandaba Mauricio Oliva a cobrar las coimas? A Hernán Bindel. Hernán Bindel, él llegaba a traer las comisiones de Mauricio Oliva, que eran del Hospital del Sur. Cuando Mauricio Oliva era diputado y director de la Comisión de Salud. Sí. ¿Y cuánto más o menos le entregaron a Hernán Bindel? A él se le entregó alrededor de unos 4 o 5 millones de lempiras. ¿En una sola operación? En una sola operación, correcto. Muy bien. El trato de los Gutiérrez con usted, cuando usted empieza a ver ese tipo de movimiento y lo reclama su gerente, ¿cuál fue la reacción de ellos cuando usted nota que se está pagando coimas a empleados del Estado de Honduras? Ok, yo se lo hice ver a la presidencia del grupo de Astrofarma. ¿Quién es el presidente? El presidente era Marco Tulio Gutiérrez Velázquez y él en su momento me manifestó, recordá que estamos en el poder y nada nos va a pasar. Anteriormente, en el proceso del 2011, las comisiones a los hospitales se les entregaba en efectivo constante y sonante y no se hacía la retención. Luego, con la nueva modalidad de que las comisiones estaban grabadas de la retención del 12.5, que es del artículo 50 de la ley entró en vigencia, entonces se le empezó a retener el 12.5 a cada cheque. Ojo, cada cheque se sacaba de acuerdo a cada orden de compra de cada hospital. Por decirlo así, recuerde que los montos de las órdenes de compra no debían de exceder de los 440.000 lempiras. Sí. Entonces, imagínense que en un hospital podían haber 10 o 11, de 10 a 20 órdenes de compra y multiplíquelo por el 10%. O sea que a Astrofarma le quedaba realmente de ganancia solo el 25%, hasta un 30%. Lo demás era repartido entre el nivel central, que el nivel central era la Secretaría de Salud, y el otro 10% para el administrador. Usted testificó en la corte que hubo pagos de dinero a Astrofarma sin haber entregado el producto incluso. En el 2011 Astrofarma recibe, el 31 de diciembre recibe un pago de la Tesorería General de la República y les acreditan en sus cuentas bancarias en Banco Atlántida y en Backbanner 100 millones de lempiras que correspondían a la licitación 032-2011 de medicamentos de salud pública y en la que Astrofarma ni siquiera había entregado una tableta de la licitación. O sea que ese fue un pago adelantado que les hicieron. ¿Y quién gestionaba los contratos? ¿Quién gestionaba la adjudicación de las licitaciones y mover el pronto pago en estas operaciones? En esas operaciones el pronto pago lo agilizaba el señor Gilberto Lezama Toro y utilizaban a la gente, al secretario de salud y al gerente administrativo para que se ejecutara. Recuerde que los F01 tienen 4 estados: precompromiso, compromiso, aprobado y firmado. Cuando ya estaban en firmado se pasaban a la tesorería, a finanzas y a la Tesorería General de la República para que hiciera el desembolso respectivo. El papel de la diputada Elena Gutiérrez y de su esposo Juan Carlos Suazo, ¿cuál cree usted que habrá sido para que Astrofarma se viera beneficiado de todos estos contratos? Bueno, 1, la injerencia política; 2, el acercamiento que tenía el señor Juan Carlos Suazo, esposo de Elena Gutiérrez, con el señor Mario Zelaya, y la cercanía que él tenía con el presidente actual de la República, Juan Orlando Hernández. En aquel entonces Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso. En aquel entonces Juan Orlando era presidente del Congreso, era el candidato del Partido Nacional y él se relacionaba mucho con él. Usted era el contador general de la empresa. El contador general de la empresa. Por lo tanto, estoy de acuerdo que conozco cada una de las operaciones de esos 26 meses que elaboré como contador de la empresa. Esas pruebas
¿usted se las entregó al Ministerio Público? ¿A quién le entregó las pruebas? Esas pruebas las tiene el Ministerio Público. ¿A quién se las entregó personalmente usted? ¿A la agente fiscal o al fiscal general del Estado? No, a la agente fiscal. A la agente fiscal. Sí. Muy bien. ¿Y qué han hecho con esas pruebas? Pues lamentablemente veo de que todavía no hay una salida. Creo que no se ha hecho justicia. No han analizado bien los documentos. Porque o no los quieren analizar. O no los quieren analizar. Porque recuerde que la primera entrevista que dieron los Gutiérrez, que hicieron una cadena y que dieron una entrevista pública, ellos manifestaron que desde el 2009 Astrofarma había sido vendida. Y yo, siendo el contador que me vine en el 2014, nunca miré en el libro de accionistas y nunca miré una partida de ganancias de capital por venta de acciones. Y me vine en el 2014 y las personas autorizadas en la firma de los cheques siempre eran Gilberto Lezama Toro, don Marco Tulio Gutiérrez, que tenía firma A, y doña Elena, que tenía firma A. Doña Elena es la mamá de Elena Gutiérrez. Muy bien. Pero la operación, ¿a cargo de quién le correspondía la movilización? ¿Quién movía las operaciones para venderle medicinas al Estado? Las operaciones se movían a través de las licitaciones que eran presentadas por el señor Gilberto Lezama Toro, que por cierto siempre mantuve un poco de inconformidad, porque los precios, qué raro que los precios los ponían en el último minuto, en el minuto 90, y no sé de dónde los sacaba. Al parecer parece que este tipo de licitaciones y los precios ya eran de compadre hablado, ya venían de otro lado. Ya venían de las bases de la licitación y ya más o menos sabían cómo iban a andar los precios. ¿Los tales óvulos de harina son un mito o de verdad fueron una realidad? Los óvulos de harina fueron una realidad. Eso fue un medicamento que lo vendió Laboratorios Internacionales LAIN, que el director de esa empresa es el doctor Miguel Flores Cisneros. Y ese problema ya es viejo. Pero ahí no tiene nada que ver Astrofarma, ¿o sí tiene que ver Astrofarma? Sí tiene que ver, porque Astrofarma es el que ganó la licitación. Astrofarma lo que hizo fue contratar los servicios de LAIN como laboratorio. Ajá. Pero el encargado directo de entregar los medicamentos se entregaban a nombre de Astrofarma, no a nombre de LAIN. Y Astrofarma recibió el dinero a nombre de Astrofarma recibió el dinero a nombre de Astrofarma, y Astrofarma le pagaba a LAIN como su proveedor. ¿Usted como contador nos puede dar fe de cuál era el procedimiento una vez entraba el cheque a la compañía y se hacía el depósito? Mire, una vez entrado el cheque a la compañía, en realidad los pagos de las licitaciones nunca los hicieron por cheque, eran transferencias bancarias. Una vez que entraban las transferencias bancarias, se procedía a pagar las comisiones tanto a los administradores de los hospitales, si era de la parte de salud pública. Cuando era del Seguro Social, las comisiones, eran para el gerente administrativo del Seguro Social. De nuevo, el gobierno le paga a Astrofarma vía transferencia bancaria. Vía transferencia bancaria. Pero las coimas se pagaban en efectivo vía cheques a nombre de terceras personas. De terceras personas. En el caso de Oliva, por ejemplo, sacaban los cheques a nombre de Hernán Vindel. Y Hernán Vindel le entregaba el dinero en efectivo a Mauricio Oliva. A Mauricio Oliva, correcto. Así es. En el caso del secretario de Salud Pública de aquel entonces, ¿cómo recibía el dinero? El secretario en ese entonces, que era el señor Tuqui Bendaña, a él se le enviaba el dinero con los conserjes de la empresa, que eran Mario Francisco Andrade Martínez y Dimas Jacqueline. Sí. Dimas Jacqueline. Ellos se encargaban de cambiar el cheque y irle a entregar el dinero en efectivo, ya sea en un sobre o en una caja. Cuando usted es propuesto como testigo protegido, sufre un atentado criminal, un atentado que lo pone usted al borde de la muerte, está en la muerte y usted resucita. ¿De dónde viene el atentado y por qué viene el atentado? El atentado viene de la gente de Astrofarma, porque yo era el único testigo protegido y todavía no había dado mi declaración ante un juez natural. Entonces ellos lo que querían era silenciar mi declaración, porque las pruebas ya las tenían, pero faltaba la declaración de la audiencia inicial. ¿Me puede recordar ese momento trágico cuando usted es víctima de ese atentado? El momento trágico fue el 25 de julio, fue a las 8 de la mañana, iba rumbo a mi oficina, trabajaba en Plaza Hyundai. La persona que me atacó andaba en una motocicleta, casualmente me estaba esperando en el parqueo, que era un parqueo deshabitado. ¿Ese fue un día? Ese fue un día sábado a las 8 de la mañana. ¿Usted iba a testificar el lunes? Yo iba a testificar el lunes porque empezaban las audiencias contra el caso de Astrofarma. Y el juez natural ocupaba mi declaración
personal para empezar con los trámites del juicio. La persona que me hizo el atentado me estaba esperando en el parqueo. Una vez que él miró mi carro, cerca a unos 20 metros, abrió fuego con una pistola 9 milímetros. Yo llevaba el vidrio de la parte del conductor abajo, y por eso le digo que el atentado fue directamente de la gente de Astrofarma, porque ellos sabían que yo andaba en un carro azul, Saveiro, año 2004. Según videos revelados de la parte donde yo trabajaba, la persona esta me montó guardia y me anduvo vigilando miércoles, jueves y viernes, y no logró su cometido porque yo en esos días me transporté en motocicleta. Sí, ¿y qué pasó? ¿Cuántos impactos de bala recibe? Y me describe la escena, por favor, sí, aunque sea duro para usted describirlo. Esto es bien duro. Creo que ningún ciudadano que quiere colaborar con el Estado de Honduras, y que por lo consiguiente lo que busca uno como ciudadano de Honduras es que se haga justicia, que este caso no quede en la impunidad, como trasciende siempre en nuestro país, que cruelmente hay personas valientes que decidimos decir la verdad y actuar con franca verdad y firmeza. Y la Corte Suprema en este caso, las autoridades judiciales dejan impunes estos casos porque vienen y hacen componendas políticas. Este caso, recordemos de que es muy sonado porque incluye a una diputada del Congreso Nacional, incluye a una de las vicepresidentas del Congreso Nacional, y es una persona que salió de la nada y ha llegado hasta donde ha llegado, pues porque trae, no es que ella tenía dinero anteriormente, no, el dinero lo han hecho con actos de corrupción provenientes, sus fondos son provenientes de la corrupción del Seguro Social y de Salud Pública y de las mismas licitaciones de despacho presidencial. No, pero además de estar ella involucrada, también está el hoy presidente del Congreso Nacional de la República, que sí, está moviendo sus influencias también para el caso. Exactamente, porque el señor Mauricio Oliva, las comisiones de él salían a nombre de Hernán Bindel, que como se lo describí, es una persona alto, pelón, y él llegaba a traer las comisiones de él. Es más, cuando él llegaba con influencias. Una vez tuvimos una discusión férrea con Hernán Bindel porque él quería que no le hiciera la retención del 12.5. Y la retención siempre se tenía que hacer porque eso está en la ley, de la Dirección Ejecutiva. Usted me está diciendo entonces que hay un cheque o hay varios cheques a nombre de Hernán Bindel, que hoy es el diputado suplente de Mauricio Oliva, y están como pruebas en el Ministerio Público. Eso involucra directamente a Mauricio Oliva. Correctamente. Los cheques no están a nombre de Hernán Bindel porque Hernán Bindel llevaba un nombre de un tercero, pero él era la persona que llegaba a traer los cheques. Era el emisario de Oliva. El emisario del señor Mauricio Oliva. Bueno, pero volvamos al día del atentado. Entonces, ¿le dispara el fulano a usted? ¿Cuántos disparos recibe? Me infirió 9 balazos. De los 9 balazos que él me infirió, soy un milagro de Dios. Sí. Me transfirieron al Hospital Escuela. Del Hospital Escuela me transfirieron al Seguro Social. ¿Qué órgano le afectó eso a usted, licenciado? Me afectó la vena aorta, me afectó el radio de mi mano y me afectó la vista porque tengo impactos de bala tanto en mi rostro como en mi cuerpo. Esta desgracia que viene después del atentado, porque usted está sin trabajo, usted está sin recibir dinero, usted está con su familia solo aquí. Esta desgracia que usted está viviendo ahora, como la que vive el país, en el caso particular suyo, ¿a quién se la atribuye? Esa se la atribuyo a Marco Tulio Gutiérrez, se la atribuyo a Elena Karim Gutiérrez Arévalo, se la atribuyo a Gilberto Lezama Toro, a Juan Carlos Suazo, al señor Carlos Zamora, porque ellos aparecen como dueños de la empresa Astrofarma y ellos sabían de que yo conocía cada una de las operaciones fraudulentas que se manejaban, no solo en la empresa Astrofarma. Recuerde que el Grupo Gutiérrez tiene 9 empresas. Tiene 9 empresas más, que son Onduprim, que son la agencia aduanera Marco Tulio Gutiérrez Velázquez, la inmobiliaria que es de Doña Elena, está Astrofarma, está las empresas de Juan Carlos Suazo, que son canchas deportivas. Está Reprinsa, que esa era una empresa de Elena Gutiérrez y que decían que la habían vendido, pero al final me di cuenta que solo la cambiaron de domicilio porque ellos siempre tienen injerencias en Reprinsa, que ahora trabajan en San Pedro Sula. Sí. También está la inmobiliaria Marlene, está la parte
las eólicas que son Aerowind, Cololaca, está Ondufarma, que es una hija de Astrofarma, y está Sistemas Médicos de Centroamérica, que también es una hija de Astrofarma. ¿Cómo sobrevive usted al atentado? O sea, me dice antes de la entrevista que usted se entrega a Dios, clama a Dios, porque usted se quiere aferrar a la vida por sus hijos y por declarar este acto de corrupción. Licenciado, como le dije anteriormente, extraoficial, yo clamé por mi vida, me aferré a mi vida, porque clamé por mi vida por seguir atendiendo a mis hijos, porque mis hijos dependen de mí. Y esta gente no se tocó el corazón para hacerme un daño sin pensar que yo tenía familia o descendencia que es la que tengo que seguir manteniendo. En este momento, pues como dice usted, no tengo ningún ingreso porque no estoy laborando, y gracias a Dios, pues la fuerza necesaria que me dio Dios para seguir hoy vivo, y esperando pues en Dios mediante que sea el propósito de Dios, que quiero saber y conocer el propósito de Dios por el cual me dejó vivo. Sí. Y yo creo que uno de los propósitos es porque se haga justicia en nuestro país y porque este caso no quede como los demás casos en impunidad, porque hay que ponerle un alto tanto a la impunidad como a la corrupción. Dos preguntas para terminar esta comparecencia, que le agradezco me la haya confiado a mí, a Esdras Amado López y a mi equipo. Usted declara esta situación a la Corte en el juicio, y hoy me lo declara a mí por resentimiento con los Gutiérrez, porque se fue corrido de ahí. ¿Por qué lo declara? ¿Por qué se atreve a correr riesgo de su vida, a declarar incluso al borde de la muerte cuando lo va a entrevistar el presidente de la Corte Suprema de Justicia y toma su testimonio? ¿Por qué lo da? En primer lugar, quiero dejar claro y en manifiesto que no tengo ningún resentimiento contra la familia Gutiérrez, porque primeramente quien solicitó la renuncia fui yo mismo. Solicité mi renuncia porque había muchos actos de corrupción y lo que quería era darle un mejor bienestar a mis hijos, darles una mejor forma de vida. Sí. Y lo hice propiamente por voluntad propia. Sí. Lo hice por voluntad propia, mi declaración, y lo hice solo por una simple y sencilla razón, para hacerle un alto a la impunidad y un alto a la corrupción, porque en este caso hay muchos actos de corrupción que están probados y están documentados. O sea que usted, como hondureño consciente, dijo: no me importa lo que pueda correr de riesgo mi vida, yo voy a hacer algo por mi patria y voy a denunciar la corrupción. Correcto. Como buen hondureño, actué con el corazón en la mano y me indigné por cada una de los actos de corrupción que miré, por la forma en que han muerto un montón de compatriotas, porque el pueblo hondureño es el que sufre las consecuencias. Pastillas, medicamentos que no fueron catalogados por el Colegio Químico Farmacéutico, donde no existían los análisis. El caso está de las pastillas de harina. También eso no es un mito, las pastillas de harina son de verdad. Las pastillas de harina existen porque... ¿Y esas quién las elaboró? ¿Quién las produjo? Esas las elaboró el Laboratorios Internacionales LAIN, que era un proveedor de Astrofarma. Recuerde que, como se lo dije anteriormente, Astrofarma era el que ganaba la licitación y él contrataba a laboratorios internacionales y contrataba a otras empresas como proveedores. Pero el proveedor directo era Astrofarma ante el Estado de Honduras. Las entregas eran directamente a nombre de Astrofarma, no a nombre de laboratorios internacionales. La última pregunta de esta comparecencia. ¿Sabe usted, supo usted, vio usted, sospechó usted que parte del dinero que ganaba Astrofarma fue a dar a la campaña del presidente Juan Orlando Hernández? Mire, más que todo, no tanto para la campaña del Partido Nacional. Sí, de las empresas, de las 10 empresas que existen en el Grupo Gutiérrez, en campaña del Partido Nacional se sacaba un cheque por cada empresa de 50,000 lempiras a nombre del Comité del Partido Nacional de Honduras. Sí. Y eso era mes a mes, se sacó por el lapso de 10 meses continuos. O sea que estamos hablando de que de las 10 empresas eran 50,000, eran 500,000 lempiras.
¿Y quién es ese pacto para darle ese dinero? Ese pacto lo efectuó don Marco Tulio Gutiérrez con el actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, y con el presidente del Consejo del Partido Nacional, que en su entonces era Ricardo Álvarez. O sea, repítame esa operación. O sea, Marco Tulio Gutiérrez decide que sus empresas aporten 50.000 lempiras cada empresa, de las 10 empresas, a la campaña del Partido Nacional de Honduras. Durante un periodo de 10 meses, o sea, que fue el periodo de la campaña de las elecciones internas y las elecciones generales. ¿Y quién llegaba a recibir ese dinero? No, ese se enviaba al comité del Partido Nacional. ¿Bajo qué concepto? Se sacaba donaciones y los cheques salían a nombre del Comité Nacional, Comité del Partido Nacional de Honduras, y el encargado de recaudar los 9 cheques restantes, incluyendo el de Astrofarma, que eran 10, era el contador de la empresa Canchas Deportivas del señor Juan Carlos Suazo. ¿Quién era el contador? ¿Lo recuerda? Apellido Boquiño. Ok. Pero a través de él se canalizaban. Juan Carlos le llevaba el dinero a Juan Orlando Hernández. Le llevaba el dinero a Juan Orlando Hernández. Y eso fue durante 10 meses. Eso fue durante todo el proceso electoral interno y las elecciones generales. Hacía un cálculo rápido, son 500.000 lempiras mensuales. Por 10, serían. Por 10. Y eso lo hacían. ¿Unos 5 millones más o menos? Más. Unos 5 millones. Sí. Unos 5 millones, correcto. Muy bien. ¿Usted quisiera agregar algo más a esta comparecencia cuando se está a punto de conocer qué es lo que va a pasar en el caso de Astrofarma? ¿Cuál debería ser la sentencia que la justicia merece, que el pueblo merece, la sentencia que en nombre de las víctimas y en nombre del latrocinio y del robo de este país merece el pueblo hondureño? Para mí, en mi condición de hondureño y parte del pueblo hondureño que está indignado, la sentencia debería de ser que con las pruebas fehacientes proporcionadas al Ministerio Público, la Corte Suprema debería de actuar de oficio y condenar a estas personas para que este caso no sea uno más de los que quedan impunes, porque a esta gente le debería de caer todo el peso de la ley, no solo por haberse robado las arcas del Seguro Social y haber hecho un latrocinio con la Secretaría de Salud y con las licitaciones de despacho presidencial, sino que también porque se han robado el dinero del pueblo hondureño. En este momento los hospitales públicos carecen de medicamentos, y si ese dinero estuviera en las arcas del gobierno, todos los hospitales tuvieran suplido de medicamentos, de material médico quirúrgico y equipo que sí lo necesita para ayudar a toda la población general, que somos los 8 millones de hondureños. A los indignados que están en la calle, licenciado, y a los que no quieren salir a la calle, ¿qué les dice usted después que ha regresado de la muerte? Después de haber regresado de la muerte, gracias a Dios, yo le digo a toda la gente que anda en protestas en la calle, que no bajen la guardia, que sigan protestando para que nuestro país tenga otro giro. Recordemos de que un pueblo vecino, aliado de Centroamérica, como es Guatemala, no existe mucho la impunidad. Allá hay una CICI, allá hay una comisión contra la impunidad. Esa misma debería de actuar, ya sea de oficio o debería de ser solicitada por el gobierno de la República para esclarecer de una vez por todas todos estos casos de corrupción que tanto daño le hacen a la población hondureña. Entiendo que desde que se conoce su nombre como testigo protegido, muchos periodistas, muchos presentadores, muchos medios de comunicación radiales, escritos y televisados han intentado ubicarlo, hablar con usted. ¿Por qué decide usted confiarle esta entrevista a Esdras Amado López y a Canal 36? Bueno, confío en darle la declaración a usted porque sé que usted ha sido una de las personas primordiales, ha sido un caudillo. Su lucha ha sido pujante, tanto su medio de comunicación como el personal que usted tiene a cargo han sido pujantes en busca de la verdad, en busca de que esta gente corrupta por fin tenga un castigo, que es la cárcel. Y desde que miro todos los medios de comunicación, he visto de que solo usted tiene un medio de comunicación directo por el cual no tiene tapujos, no tiene pelos en la lengua, para decirle la verdad a cualquiera y en cualquier lugar. Creo que usted no persigue un idealismo,
sino que usted lo que persigue es la justicia y un bienestar para toda la población en general. Y que su programa también es bien visto por toda la gente del pueblo, porque su eslogan dice... Creemos que más claro, como decimos en el pueblo, no canta un gallo. Es dramático, pero es contundente también cada uno de los elementos, como dirían en un juicio, probatorios, que tiene Jesús Vanega. Jorge Vanegas, perdón. Este sobreviviente del atentado que sufrió, 9 impactos de bala, que no lo acobardaron, que lo convierten en un héroe más, junto al abogado Echenique. Son de esos indignados, y en cada indignado, Edras, hay una bomba de tiempo, Edras. Efectivamente, cada indignado hay una bomba de tiempo, y entiéndase una